noches, espero que hayan disfrutado el día de hoy, donde quiera que se encuentren, que hayan decidido ser felices con los problemas que a veces tenemos que enfrentar y las situaciones difíciles, pero la gratitud y ser felices es una decisión personal. Así que hoy, por lo menos en esta parte del mundo, en Carolina del Norte, donde vivimos, tuvimos un día totalmente soleado, un poco calientito, así que caminé un poco alrededor de casa y la pasé muy bien. Estamos aquí en casa, así que bienvenidos, bienvenidas. Este es el tiempo que solíamos tener en nuestra casita, que ya pronto la abriremos, pero estamos ahora desde esta parte de nuestra casa. Soy la pastora Sonia Vaca Zúñiga. Buenas noches. Y hablando de decisión, hoy vamos a aprender que la fe es una decisión también. Así es. Estamos terminando la serie de los 12 espías. Así que bienvenidos otra vez desde donde se conecten. Damos gracias a Dios por este momento. Y como siempre, comenzamos cantando y esperamos que desde sus hogares canten con nosotros también en este momento previo al estudio de la palabra. Así es, vamos a cantar, por lo menos en el espíritu vamos a unirnos a esta hermosa canción. Tu pueblo te alaba, Señor, con reverencia te alaba, oh Dios, por la alegría de ser tus hijos, te cantamos con toda nuestra voz, cada día encontramos en ti el poder maravilloso de tu amor, al saber que tu espíritu nos guía y nos libra de todo temor. Gracias, Señor, gracias por este día, oh, por la gracias, vida, gracias Señor, Dios, aleluya. por esa paz que nos das, porque nos da libertad. Gracias, Señor, oh, gracias, Señor, por tu entrega en la cruz, por el amor que nos das. Tu pueblo te alaba, Señor, Somos tu pueblo, Señor. con reverencia te alaba, oh Dios, por la alegría de ser tus hijos, te cantamos con toda nuestra voz, cada día encontramos en ti Sí, Señor. el poder maravilloso de tu amor, al saber que tu espíritu nos guía y nos libra de todo temor. Gracias, Señor, oh, gracias, Señor, por esa paz que nos das, porque nos da libertad. Gracias, Señor, oh, gracias, Señor, por tu entrega en la cruz, por el amor que nos das, Señor. Qué hermoso poder detenernos, hacer una pausa y dar espacio a lo divino. Somos seres espirituales, viviendo experiencias humanas, en el encuentro diario con otros humanos, pero hechos creados a imagen y semejanza de Dios, quien respiró aliento de vida en nosotros. Qué hermoso poder vernos así, de esa forma. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Dios, en esta noche, gracias por este tiempo, por este encuentro virtual. Bendice nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones y también la vida, los corazones, las mentes de las personas que están conectándose, están conectadas y más allá de ellos mismos, porque nuestra vida afecta, impacta, Señor, la vida de muchísimas personas. Gracias por tu amor que nos sostiene, por tu paz que es real en nuestras vidas y porque aquí estamos, Señor, acompañándonos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
La importancia de estudiar la Biblia o de estos estudios que tenemos los miércoles y lo que escuchamos también en la predicación de los domingos incrementa nuestra cultura bíblica, ¿no? Hemos mencionado que algunas personas nos dicen: no sabía que las bienaventuranzas eran 8, no sabía que los profetas menores eran 12, y así sucesivamente vamos aprendiendo. Hay cristianos de diferentes edades, de diferentes trasfondos, y vamos aprendiendo. Hoy terminamos el estudio de los 12 espías, y esta serie comenzó la semana pasada explicándole... Es una miniserie. Lo que sería la tierra prometida, o la importancia de la promesa de la tierra prometida, comenzando desde Abraham para el pueblo de Israel, y cómo ellos tenían que vivir de acuerdo a leyes, respetando a los forasteros, respetando a las viudas, a los huérfanos, que tenían que vivir con ciertas ordenanzas. Pero también vimos y queríamos explicar el contexto de guerra que había en aquel entonces y el porqué de la violencia descrita en el Antiguo Testamento. Hoy vamos específicamente a los 12 espías. Los números en la Biblia tienen 3 tipos de significados: cantidad, simbolismo y mensaje. Es decir, lo vamos a entender en esta lección hoy. La primera, cantidad. Cuando se habla de 12 espías, en este caso específicamente, significa nada más que eso: 12 espías. 12 personas. Que son, y leímos el texto la semana pasada, los primeros versos, sobre 12 personas escogidas de las 12 tribus de Israel específicamente. Entonces, cada uno de estos personajes, líderes, eran jefes israelitas, ¿no? Que fueron enviados, 12 espías, 12 enviados para reconocer, explorar la tierra de Canaán, la tierra, el futuro hogar del pueblo que venía y salía de la esclavitud del antiguo Egipto, lo que llamábamos el éxodo. Ha pasado el éxodo y están en este momento allí. Así es. Y entonces Moisés envía a 12 personas, varones, líderes. Estas palabras quiero que se queden allí por un momento en sus mentes. 12 líderes, 12 jefes de tribu, dijo el pastor Oscar, 12 príncipes también dice la Biblia. Era gente líder al frente de una tribu, porque Israel estaba dividida en 12 tribus, todos un solo pueblo, pero en 12, para su organización como sociedad y poder manejarse mejor. Cada tribu tenía un líder, un príncipe. Bueno, Moisés envía a estas 12 personas a reconocer, a explorar la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, ¿verdad? Como acabas de decir. Y entonces eso lo vamos a encontrar en el libro de Números, porque estamos en Números, capítulo 13 de Números, ¿verdad? Entonces en el capítulo 13, versículo 16, nosotros ahí vamos a encontrar justamente los 12 nombres de los 12 varones que Moisés manda para que exploren, para que investiguen la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Y si usted va a encontrar en los versículos del 13, realmente el capítulo 13 en adelante, usted va a encontrar el nombre de cada persona y diciendo de qué tribu, a qué tribu representaban o de qué tribu era jefe o príncipe, ¿verdad? Cuando llegamos al versículo 16 del capítulo 13, vamos a encontrar allí que se nos dice: estos son los nombres de los varones que Moisés manda para que exploren la tierra, ¿verdad? En estos 12 príncipes o líderes estaban Caleb y Josué. Es importante aclarar que Josué, aquí Moisés le cambia el nombre, porque Josué había sido conocido como Oseas, ¿verdad? Entonces era de la tribu de Nun, o hijo de Nun,
Y entonces Moisés le cambia el nombre, y aquí lo dice claramente, a Oseas, hijo de Nun. Moisés le cambia el nombre y le puso Josué, que significa Dios te salvará, o Dios es salvación, o Dios salva, o Yahvé, incluso en el significado más cercano, más correcto, usan la palabra Yahvé para Dios. Entonces, aquí estaban estos 12 líderes, 2 de ellos eran Caleb y Josué. Josué es quien luego llega a ser el sucesor de Moisés. Eso es importante. Y estas 12 personas se les envía en una misión de exploración, ¿verdad? Como exploradores. Y aquí están entonces Caleb y Josué. Voy a leer ahora Números capítulo 13 del versículo 17 al versículo 20. Miren lo que dice. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negueb hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus... Miren las indicaciones que dio Moisés, qué es lo que ellos tenían que hacer. ¿Cómo son sus habitantes? Si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas, si son fortalezas o viven en tipo campamento. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tienen árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos de la tierra para nosotros verlos y realmente saber qué tan buenos son, ¿verdad? Traigan los frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Y los manda por 40 días, ¿no? Hablando de el simbolismo y cómo se repite el número 12, pero también el número 40 se repite constantemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y entonces lo que Moisés le manda es: exploren, vean, investiguen su fruto, su tierra, su gente, cómo están organizados. Les da una tarea de ir y explorar, ¿verdad?, la tierra, para que luego regresen con un informe y puedan decirle a Moisés, a los líderes que están allí y a todo el pueblo realmente lo que han encontrado en Canaán, que es la tierra, siempre hay que tener en cuenta, era la tierra prometida por Dios. Esos 40 días, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los números, como dijimos, a veces significa cantidad, pero a veces es un simbolismo. El número 10 significaba varios, y el número 40 significaba muchos días. Hay que recordar también que en la época bíblica el día no duraba 24 horas como hoy, sino duraba 12 horas. Y entonces 40 días significa solamente muchos días. Por eso es que encontramos 40 días en Moisés en el monte Sinaí, 40 días, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 40 días Jesús estuvo en el desierto siendo tentado. Hay una constante, y eso significa, ahí hay un simbolismo de muchos días. Entonces le pide que hagan esas observaciones y que traigan fruto, ¿no? Y siguiendo esas instrucciones de Moisés, los espías lo hicieron. Se cuenta en la Biblia que un racimo de uvas era tan grande que necesitaban 8 hombres para transportarlos. Sí, para cargarlo, ¿no? Ajá. Cargarlo acá. 2 hombres para llevar una granada o una granadilla de un fruto. Wow. Y un higo cada uno. Aunque parezca risible, pero yo recuerdo, mi padre le gustaba sembrar, y yo recuerdo que cuando una tierra es fértil, cuando una tierra, él decía, está descansada, ajá, cuando no es constantemente labrada, una vez sembró en una tierra descansada, en una tierra que no está continuamente usada, y recuerdo que sembró los rabanitos, o radishes, que se dice en inglés, que en otros países tienen otros nombres, pero por lo general los vemos y son de este tamaño, pero cuando se cosechó, habían algunos que eran como una papa. Habían varios grandes, y mi padre me explicó, es que la tierra ha descansado mucho, no estaba muy trabajada, y entonces dio unos frutos grandes. Bueno, así de fértil era la tierra prometida.
Y entonces voy a leer ahora del 21 al 25, donde nos da otros detalles. Subieron a la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y las granadas y de los higos. Y llamó a aquel lugar el valle de Escol. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, ¿no? Pero hay algo más que es muy importante en esta. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. El verso 31. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ese es el concepto que ellos traen. 12 hombres, príncipes, líderes que fueron a explorar la tierra bajo el envío de Moisés. Cuando regresan después de estos días, trayendo los frutos que tenían que cargar entre varias personas, frutos hermosos, sabrosos, grandísimos, lo cual decía mucho de la calidad de la tierra, como se nos acaba de explicar. Sin embargo, de estos 12 líderes, 10 dieron un informe totalmente pesimista, fatalista, y en vez de enfocarse en lo que traían, en la grandeza, en lo positivo de los frutos, lo positivo, hemos escuchado que dijeron, esa tierra es terrible, esa tierra tiene gigantes, esa tierra realmente no podemos contra ellos, es demasiado para nosotros. No es verdad, incluso regaron su informe entre la población, porque se nos ha leído, se dio el informe y lo comentaron con todo el resto de la gente, de tal manera que incluso dudaron que la promesa de Dios al haberlos sacado de la tierra de Egipto, tierra donde eran esclavos, y llevarlos a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, ellos estaban enfocados en que no iban a poder, que era mejor abandonar la misión, que no era posible entrar a la tierra, siendo ellos, habiendo sido ellos sacados de manera portentosa, milagrosa de Egipto, y haber visto todas las obras como Dios les había cuidado y provisto, y ahora llegaban a una tierra donde habían unos frutos fabulosos, ¿verdad? Agrícolamente hablando, y probablemente sí, no era una tarea fácil, había que conquistar. La semana pasada dijimos, Dios nos da algo, pero hay que conquistarlo, y entonces vemos acá que la gente en su conjunto estaba convencida por la influencia de estos líderes que no era posible conquistar la tierra. Y oigan bien, 10 de los 12 espías dieron un informe totalmente negativo. Se enfocaron en las imposibilidades, en los problemas, en lo que no se podía hacer. En la versión que dice langostas, ellos dicen, somos como saltamontes, ¿no? Aquellos insectos. Ajá. La langosta se dice que es algo como un grillo, si para alguien que está ahí no entiende lo que es una langosta, como un grillo un poco más grande que un grillo, ¿no? Entonces se llegan a comparar y dicen, ellos son gigantes y nosotros somos como langostas. Se están viendo a sí mismos como inferiores, como que no pueden, ¿no? Como que no pueden. Y eso define muchas cosas en la vida, cómo te ves a ti mismo, ¿no?
Y miren lo que dice Números 13 del 30 al 33. 10 con un informe totalmente pesimista, negativo, enfocado en el problema, en la imposibilidad. Pero aquí viene lo que dice Números 14 del 30 al, yo lo marqué acá, del 30 al 33. Aquí está, 13, capítulo 13, versículo del 30 al 33. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir, eso lo acabas de leer, ¿verdad? Ahorita. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores, la versión, nueva versión internacional, acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Esta falta de fe, de confianza, aunque luego lo vamos a ampliar cuando hablemos de lo que significa en términos prácticos, cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria, porque la Biblia tiene principios para nosotros, trajo consigo que gran parte del pueblo se rebelara contra Dios, ¿no? Y entonces en el capítulo 14, verso 1 al 4, dice: se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían al uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ese lamento, esa queja, esa rebeldía de incluso querer nombrar a un nuevo líder. A pesar que leemos allí que Caleb alza la voz, y Josué también, obviamente, diciéndoles: Dios nos ha dado esta tierra. Claro, no era cuestión de llegar y aparecer. No era fácil, en palabras sencillas, no era fácil. Había un esfuerzo que hacer, un trabajo, una decisión que tomar. Pero bueno, el valor, el coraje es muy importante, determina cosas. Pero miren lo que dice aquí en el capítulo 14, versículo del 6 al 10, ante esta respuesta de estos 10 líderes y cómo habían influido en el pueblo negativamente, contagiando el pesimismo. Hay comentaristas que dicen que al ser 10, o al ser un grupo significativo del pueblo de Israel, demuestra lo que era la mayoría del pueblo de Israel. Miren lo que dice capítulo 14, versículos, voy a leer del 6 al 10, creo. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían partido en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron los vestidos en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita allí. Ya son pan comido. Son pan comido. Eso usamos mucho en Perú. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Es una versión internacional. Sí, la nueva versión internacional. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos a Caleb y a Josué por estar dando este mensaje positivo, desafiarlos, recordarles quién era Dios y cómo Dios les había prometido, y Dios promete cumple lo que promete. Miren lo que sigue aquí. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda
frente a todos los israelitas. Y entonces viene un discurso de Moisés, ¿verdad? Pero la tierra es buena de gran manera. 2 líderes fueron capaces de pararse enfrente y de recordarles el Dios en quien ellos habían creído, el Dios que los estaba guiando. No era fácil, pero con Dios de su lado era posible. Esa rebeldía, según el texto bíblico, trajo con la intención de Dios de castigarlos, y Moisés le pide perdón. ¿no? Ya había pasado cuando adoraron al becerro de oro, también Dios les perdona y suplica por misericordia, y entonces viene el resultado. El resultado es que vagarían 40 años en el desierto. Esos 40 años, otra vez entra aquí el simbolismo. 40 años significa tribulación o prueba, significa un momento de dificultad. 40 años, hace poco vi un gráfico en el mapa de Google, que desde donde salieron a la tierra prometida en auto, actualmente lleva 9 horas y 40 minutos más o menos. Pero en este proceso, para llegar y conquistar la tierra prometida, demoraron 40 años, que sabemos ahora, que no son literalmente 40 años, que fue un tiempo en que una generación pasa, porque 40 años también significa una nueva generación. Y quedó la generación de los 10 que no creyeron, y pasó la generación nueva de Josué y Caleb, ¿no? Hay que recordar que Josué, que nació en Egipto, en la esclavitud, y que fue el joven líder en este momento, llega a ser el sucesor de Moisés. Así que la nación se vio obligada a vagar por 40 años, que significa una generación, que significa un tiempo de tribulación, un tiempo de prueba. Y pasó esa generación, se quedó allí, y una nueva generación emerge. Y en ese tiempo sabemos que fueron, cuando hablamos que castigo, fueron disciplinados, ¿no? Pasaron por toda una serie de vivencias que fue formando de alguna manera su carácter, su fe en Dios como pueblo, ¿no? Como pueblo de Dios, como pueblo que estaba ahí para formarse cívicamente también, religiosamente también, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahora en la parte final de esta miniserie y queremos compartir algunas enseñanzas prácticas de esta miniserie Los 12 espías, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustaría, por ejemplo, compartir como lección práctica para ti y para mí, cristianos de este siglo XXI, es que los líderes, todos somos líderes, siempre lo decimos, por momentos, por épocas, por ciertas posiciones, funciones que tenemos, pero también somos seguidores en algunos otros momentos los que somos líderes, porque seguimos, en otros momentos escuchamos, recibimos, ¿verdad? Y somos guiados. Pero el líder o la líder hace que las cosas sucedan. Yo en la iglesia suelo decir, y ustedes que me están escuchando saben, el líder resuelve, ¿verdad? Y eso ha pasado muchísimas veces cuando ha habido circunstancias o problemas, cosas en algún momento en la iglesia, y yo estoy predicando, pero después sé que hubieron cosas que los líderes resolvieron, pero luego nos sentamos, conversamos y me cuentan, ¿no? Esto pasó, pero lo resolvimos o lo resolví de esta forma y ya después vemos cómo lo podemos mejorar para una próxima vez. Pero el líder hace que las cosas sucedan. Y como dije al comienzo, creer es una decisión. 10 decidieron ser pesimistas, detenerse, no querer avanzar, y 2, junto con otro grupo, estadísticamente se puede entender así, porque no eran solamente 2 personas, había seguro
otras personas junto con Moisés que decidieron creer, decidieron avanzar. Y esto es importante, ¿no? Sí. Hay un momento en que hay un momento de decisión, eso lo creemos siempre. Hay un momento de decisión. No siempre puedes estar en dos caminos. Hay un momento en que te decides por algo. Es importante. Cuando uno decide algo, enfoca su energía, determinación, logra algo. Cuando uno está en que nunca decide, pueden pasar años. Totalmente, y estás entre si lo hago o no lo hago, si voy o no voy, si asumo esta tarea o esta función o no, pero perdiste un montón de posibilidades, de oportunidades de servir a Dios, de hacer de este mundo un lugar mejor, etcétera, ¿no? Entonces, Hay un momento de decisión, hay que recordarlo. Hay un momento que uno tiene que decir, voy por esto, voy a hacerlo, voy a plasmar aquello que lo tengo aquí como idea, voy a empezar. y seguido de esto, no siempre la mayoría tiene razón. No siempre tenemos que seguir a lo que todo el mundo hace o dice. Aquí tenemos dos personas, dos líderes, Josué y Caleb, no estuvieron de acuerdo con la mayoría y lo dijeron de manera apropiada. Y después les dolió en su corazón, pero dijo, subamos, conquistemos, lo podemos hacer. Si Dios nos lo ha dado es porque Dios nos va a acompañar y lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, algo que siempre me recuerdo a mí misma es que a veces, así esté sola, lo voy a hacer. Porque soy yo la llamada a tomar la decisión. Se lo recuerdo a Andrea siempre cuando me dice, los chicos de la escuela, no, tú eres tú y los chicos, tus compañeros son tus compañeros. Entonces, en algún momento uno no tenemos que seguir a la mayoría, al grupo, a la manada. Y eso es importante trabajarlo. Por agradar. Trabajar con los chicos, con los niños y los jóvenes, la presión. Lo hice porque mi amigo, porque mi amiga, no. Tú eres responsable de manera individual, ¿verdad? Y no siempre en nuestras decisiones vamos a agradar a las personas. Tengo la experiencia, no siempre agrado a las personas, pero tengo que tomar en algún momento posición y tengo que levantar mi voz y tengo que decidir por lo que considero que es importante, bueno y sobre todo qué es lo que Dios quiere para mi vida o la vida de la iglesia o de mi familia, etc. Nos han escuchado muchas veces esta expresión. Somos el resultado de nuestras decisiones. Entonces, cuando decidimos creer, cuando decidimos enfocar nuestra energía, nuestro esfuerzo en hacer algo, podemos avanzar. Cuando no, nos vamos a quedar sin crecer. ¿No? Allí, ¿no? Lamentando, quizá con resentimiento, con fastidio, con malestar, rumeando quizá todo lo que quizás la vida a veces no nos lo dio, pero quizás necesitamos soltar, dejar las manos vacías para volver a recibir, ¿verdad? Las cosas buenas Lo que están peor allí. que puede pasar en nuestra vida es doloroso cuando escuchamos a una persona decir, ¿por qué no lo hice cuando tuve la oportunidad de hacerlo? ¿No? Pero bueno, Dios les había prometido la tierra, era verdad. Dios les había prometido la tierra de Canaán. Esa tierra que era cierto que había gigantes, que era difícil, que estaba totalmente fortificada, pero el hecho de que Dios les había prometido no quería decir que era una tarea fácil, ¿verdad? Porque la vida cristiana no es una vida fácil, es una vida de negación, es una vida de que a veces uno agacha la cabeza y uno dice, bueno, Dios, respondo desde el amor, a veces cosas que no entiendo, pero las acepto y trato de hacer mi esfuerzo. Entonces, siempre hay un trabajo esforzado, disciplina, creación de buenos hábitos. Yo siempre digo, voluntad, decisión es muy importante. No significaba que la tarea era fácil. Esfuérzate. Y sé valiente. Josué 1:9. ¿Por qué esfuérzate y sé valiente? Yo estaré contigo, yo estoy contigo. Y Josué vino a ser el líder, el estratega militar que llega a la tierra prometida.
que lleva al pueblo a avanzar. Recuerda que como líder, tú que eres líder de nuestra iglesia, tú que eres líder de tu familia, quizás líder de tu comunidad, líder de los lugares o espacios o grupos donde estás desarrollando, creciendo como persona, tienes poder. Y aprovecha ese poder para bendecir a otras personas, para hacer de este mundo un lugar mejor, para poder acercar a Dios. Y Dios es lo que es Dios, es compañía, es amor, es perdón, es paz, es posibilidad, es el poder de caminar seguros que Dios está con nosotros, y en el nombre de Dios y con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios lo vamos a conquistar, a conseguir. Vamos a orar un momento. Vamos a orar. Señor, gracias por Dios, este momento, gracias sí, por tu Señor, palabra, sí, Señor, gracias. que nos desafía, nos invita a creer, a decidir creer, a decidir actuar. Bendice, Señor, a cada persona que escucha tu palabra esta noche. Así es. Aquellos que tal vez nunca se han decidido a hacer algo, no han decidido servirte, no han decidido seguirte todavía, no han decidido amarte con todo su corazón, que lo hagan, Señor. Aquellos que en su mente tienen sueños y planes en su vida familiar, en su vida personal, Señor, y tal vez nunca lo han decidido hacerlo, que lo puedan hacer, Señor, que lo podamos hacer siempre. Con tu ayuda, con tu presencia a nuestro lado, podemos. Somos más que vencedores. Con tu presencia a nuestro lado no nos sentimos como langostas, nos sentimos como gigantes. Así como David se sintió ante Goliat. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar y con eso vamos terminando. Lesbia Roldán, Dios te bendiga. Gracias por tus comentarios. Marta Zúñiga desde Lima, Perú, qué bueno verte. Gregorio Mansor, espero que estés ahí con tu Juan Carlos. Claribel Soto y Ángela Licea, mis hermanos, gracias por los saludos. Estela Aguilar y Bulmar, seguro que están allí, qué bueno que ustedes estén aquí. Mario César Mayandía, Bexi Belmonte, qué bueno verles, mis hermanos preciosos. Alfredo Granados, espero que estés mejor, Arturo. Tita Vaca, Prima preciosa. Marta. Alfredo Granados, qué bueno que estés disfrutando de la mami y de la familia allí en casa. Bendiciones. Qué bueno. Entonces terminamos hoy esta serie de 2 capítulos y la próxima semana tendremos otro estudio, así que les invitamos el próximo miércoles a conectarse. El anuncio importante es que este domingo, recuerden esto, este domingo regresamos al servicio presencial en el santuario de nuestra iglesia. La pandemia sigue, es verdad, todavía tenemos que seguir con mucho cuidado, pero estamos abriendo respetando las regulaciones, por eso lo haremos con mascarilla, manteniendo la distancia social dentro del santuario, y solo estamos abriendo el santuario. Se tomará la temperatura, se hará todo el protocolo del COVID para poder estar lo más seguros posibles. Estamos este domingo regresando al servicio presencial a las 11 de la mañana y también, por supuesto, mantendremos la transmisión por Facebook Live para las personas que quieran estar. Sí. Y entonces te espero este domingo, recuerda. Y la vacuna, a vacunarse cuando llegue la oportunidad. La vacuna es un instrumento de la ciencia y un instrumento de Dios para ayudarnos a detener esta pandemia. Gracias por conectarte. Dios te bendiga. Te amo.